están? Yo soy Angie de Travelnautas. Hoy estamos aquí en Back Bay. Es un refugio para la vida silvestre. Quédense con nosotros para ver el recorrido completo. Nos encontrábamos en Virginia, en Estados Unidos, y por la mañana fuimos a Virginia Beach, visitamos varias partes de este estado y por la tarde decidimos ir a esta reserva natural, a la cual nos recomendaron mucho. Es un camino, si tú vienes en auto, muy interesante, es un camino muy escénico, vas a encontrar vistas boscosas y también casas muy típicas de este estado. Nos agradó mucho también la ruta. Lo que sí te voy a recomendar es que cargues gas, no hay muchas por el camino, y que también al momento de llegar pagues tu estacionamiento. Este pago se realiza a través de un código QR. Es muy importante que lo hagas para evitar multas. Entonces es muy fácil, solamente tienes que escanear el código que aparece en las pancartas, y una vez que hayas hecho esto vas a poder disfrutar de las vistas tan hermosas que tiene este lugar. Lo puedes hacer a través de los senderos. Son múltiples senderos que te van a llevar a diferentes partes de esta reserva natural. Hay unos muy bellos, hay unos muy cortos también, depende mucho de la actividad que realices. Hay actividades de pesca, caminata, también hay ciclismo. Hay un sendero también que nos encantó, fue precisamente el sendero que te lleva hacia las dunas. Como tú sabes, bueno, las dunas son un ecosistema muy interesante, es un ecosistema muy frágil también. Entonces ahorita vamos a mostrar cuál es ese camino hacia las dunas. La verdad es que es una postal muy bonita. Sé también muy cuidadoso con ese ecosistema, como te decía, es un ecosistema muy frágil, entonces ten cuidado donde pisas. Lo que estamos viendo a continuación es precisamente un trial o un sendero, te va a llevar nada más y nada más que a la playa. La playa está justamente enfrente del Océano Atlántico. Este lugar está abierto desde el amanecer hasta el atardecer, entonces te va a dar bastante oportunidad de visitarlo a cualquier hora. Pensamos nosotros que el mejor momento para hacerlo es sea el amanecer o sea el atardecer, como nosotros lo hicimos, y justamente lo que estás viendo es el Océano Atlántico. Es una belleza inmensa. A nosotros nos gusta mucho ese sonido tan característico del mar. Hay muchas familias aquí que vienen a pasar un rato agradable. También vemos muchas parejas que llegan justamente antes de que nosotros nos fuéramos. Creo que cualquier época del año, cualquier momento durante el día es un buen momento para visitar este lugar. Si te gusta la naturaleza y te gusta aprender acerca de este tipo de lugares, pues también hay muchas oportunidades de hacerlo a través de los mapas, a través de las pancartas que están ahí. Fue así que aprendimos nosotros que este lugar también es santuario de la mariposa monarca. Por si no lo sabes, bueno, la mariposa monarca viaja desde Canadá hasta México y de regreso, y esos santuarios son como hoteles para ellas. Es un lugar donde ellos pueden descansar, recargarse y continuar su viaje, al igual que, bueno, sucede con otras especies migratorias como son las aves, también abejas. En fin, esto forma parte de un ecosistema y, bueno, de una red de reservas naturales de Estados Unidos, muy bien mantenidas, por cierto. Estados Unidos es muy conocido por sus reservas naturales y esta no es la excepción. La verdad es que nos agradó mucho. Puedes hacer diferentes actividades, como te lo mencionaba. También vas a poder ver vida silvestre. Nosotros vimos por ahí algún castor, innumerables aves, ranas. En fin, si eres cuidadoso y te pones tú a observar, verás que están ahí. Justamente nada más tienes que levantar la mirada o ver un poquito hacia donde está el río y verás que hay muchas especies que se encuentran ahí. Ten cuidado también de no contaminar. Si vas a pasar todo el día aquí, pues te recomiendo llevar pues protector también, repelente para moscos, porque vaya que es tan intenso, sobre todo en la tarde. Y si, bueno, piensas hacer una caminata larga, pues también te viene hidratado, te viene equipado, un pequeño lunch, no sé, fruta, lo que a ti te parezca correcto. Pero bueno, ten cuidado también de llevarte todo lo que tienes contigo para no contaminar este ecosistema. También ten lista tu cámara. Este lugar y se presta mucho para las fotos. Y por cierto, nos sigues también por las redes sociales, verás que estamos publicando contenido ahí acerca de nuestro viaje desde Canadá hacia México, pasando por Estados Unidos. Estamos publicando tips y cosas que estamos haciendo. Si te interesa también un viaje parecido en auto, pues bueno, no dejes de seguirnos a través de las redes sociales y sobre todo también a través de nuestro canal de YouTube.
Y bueno, para continuar con el video, bueno, te puedo decir que nosotros también tuvimos la oportunidad de caminar a través de varios senderos. Es espectacular, la verdad. Es un poquito difícil mostrarte toda la belleza que este lugar tiene a través de la cámara, aunque bueno, lo intentamos, pero te puedo decir que fue maravilloso. Es un momento de conexión con la naturaleza, aunque suene trillado, pero la verdad es que te hace pensar en que existen muchas cosas importantes en hacer durante el día, pero venir aquí por la tarde, después de haber tenido un día largo, después de haber ido a trabajar, no sé, a la escuela, la verdad es que es muy agradable. Si vives en Virginia Beach o visitas Virginia Beach, no dejes de visitar Back Bay, es un lugar imperdible. Lo que estamos mostrando aquí es otro sendero muy hermoso que da justamente hacia las dunas. Además, está en una parte elevada, lo cual te va a permitir tener una vista panorámica. Como puedes apreciar, el atardecer está por llegar. El sol está del otro lado, así que nos permite que la cámara no se deslumbre y mostrarte esta imagen. Y como puedes ver, las dunas están en la parte del fondo. Este ecosistema es muy especial porque son pocos los lugares donde hemos podido apreciar esto. Otro lugar también muy hermoso que pudimos visitar recientemente es Príncipe Edward. En Príncipe Edward, en Canadá, también existen ese tipo de dunas. Son lugares parecidos, a pesar de que bueno, la geografía y la temperatura son distintas, lo cual nos parece también muy interesante. Si tienes la oportunidad de visitar o quieres saber más información acerca de Príncipe Edward, estaremos también publicando próximamente videos de Canadá, si deseas también viajar a ese país del norte. Y esas son imágenes también de las dunas. A mí me parece increíble cómo puede haber vida en la arena. Es algo que no me deja de sorprender y espero que también te sorprenda a ti si visitas este lugar. También es muy importante que te fijes dónde tú puedes ir. Dependiendo de la época del año, hay algunos lugares que van a estar restringidos al acceso humano porque van a anidar las aves. Algo que bueno, debemos respetar, no vayamos más allá de los límites impuestos a estas áreas. Y también lo mismo ocurre con las dunas. Hay unos lugares donde tú puedes pisar libremente, pero no vayas más allá porque vas a dañar este ecosistema y quisiéramos también que otras personas y otras generaciones disfrutaran de él. Están aquí saludándonos y te recuerdo también que si te gusta el video y llegaste hasta aquí, pues bueno, te agradecería nos dieras un like o nos dieras algún comentario. Eso nos motiva y nos ayuda a seguir haciendo videos como este. Vamos a seguir publicando también mucha información, entonces pues si te suscribes y activas la campanita vas a poder estar al tanto de todo lo que vamos a hacer. Y bueno, eso fue todo, espero te haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Que tengas muy buen viaje, hasta pronto.